Bienvenidos a Cringe Economics, el programa donde no se necesita ser economista para saber economía. Junto a mi compañero José Brenes, estamos con tres invitados que ya van a ser presentados por mi compañero. Vamos a hablar hoy sobre el tema de la locución presidencial en el Estado de la Nación y la gestión presidencial en el Congreso de la República. En la Asamblea Legislativa, el presidente dio un discurso bastante extenso. De eso vamos a hacer el análisis económico, el análisis politológico y el de análisis desde la perspectiva sociológica. Para ello, José nos va a hablar de quiénes son nuestros invitados. Muchas gracias, Edgar. Bueno, yo soy José y junto con Edgar soy presentador del podcast Cringe Economics. Hoy estamos muy agradecidos de tener a tres invitados especiales, el cual comenzamos con Arad Wabe, un economista graduado de la UCR, con un bachillerato en economía y una maestría también en economía. Actualmente labora como un asesor y también como consultor en asuntos económicos. Muchas gracias, Arad. También tenemos a Francisco Lara, el cual es un licenciado en Sociología de la Universidad de Costa Rica también, graduado de maestría en los estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente labora en Flaxo y también nos acompaña la socióloga Noelia Mata, graduada de la UCR también, con una la politóloga, con una licenciatura en Ciencias Políticas y trabaja en una agencia de comunicación política. Bienvenidos al podcast. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias a Edgar y a José por la invitación de venir a comentar un poco nuestras apreciaciones y valoraciones alrededor de lo que fue o de lo que ha sido más bien en las últimas semanas todo el tema de lo que sucede en el Congreso y lo que sucede en Casa Presidencial con relación a pues la economía, ¿verdad? Que es tan importante y tan fundamental para nosotros. Excelente, Francisco. Ya que estamos en un medio virtual, por la situación precisamente de la emergencia sanitaria, ese es uno de los temas que el presidente tocó más, al menos al inicio, para presentar cuánto avance ha habido en el manejo de esta crisis. Ustedes que han escuchado el discurso del presidente, el informe de labores, ¿qué les parece lo presentado por el Poder Ejecutivo en el marco de la crisis post-COVID? Lo que más esperaba eran medidas de recuperación tras esta crisis que hoy enfrentamos. Además, el viernes 8 de mayo, el equipo económico junto al presidente presentaron una serie de medidas de recuperación, valga la redundancia. ¿Ustedes creen que esto es esperanzador o realmente creen que es más de lo mismo que se ha venido diciendo todos estos días? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a este programa y hablar de estos temas que la verdad nos tienen muy intrigados a todos los costarricenses, sobre todo lo que está pasando actualmente con el COVID, qué va a pasar después, todo. Pero bueno, hablando primero que todo del discurso, la verdad dejó deseando mucho nuestro presidente Carlos Alvarado el pasado 4 de mayo frente a los costarricenses. Lo que los costarricenses esperábamos ver era un presidente, un jefe de Estado, nuestro líder, tomar las riendas del asunto, ver cómo nos encontramos y agarrar todo y decir, de esta manera vamos a ir adelante, de la otra, esto vamos a hacer, vamos a implementar lo otro. Pero no, simplemente fue un discurso en el que escuchamos más de lo mismo, escuchamos básicamente lo que ha pasado los últimos 4 meses a nivel nacional e internacional y que ya la gente está muy sobreinformada sobre ese tipo de temas, sobre el COVID. Entonces, la verdad, no me parece que haya sido el mejor discurso de parte de él. Por lo menos de mi parte, yo esperaba un discurso que explicara la manera en que el país iba a salir adelante, no repetir lo mismo de siempre. No fue un discurso que estuvo a la altura de lo que la situación lo meritaba. No tocó temas importantes y si los tocó fue muy por encima nada más. No hizo ver, no le dio esa inyección de confianza y esa inyección de coraje que el pueblo tico, necesita para salir adelante. Realmente dejó mucho que desear y más con las cosas que están pasando actualmente, que no presentó los planes de cómo vamos a reactivar la economía
además de lo que pasó el pasado, el... Dame un toque para ver la fecha bien, es que no me la sé bien. El 26 de marzo, que el ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, sale en la mañana diciendo que vamos a implementar un nuevo impuesto solidario a las personas que no han sido afectadas en el salario por el COVID-19. O sea, ¿cómo le va a seguir poniendo impuestos a la gente en tiempos de COVID? Y en la tarde sale el presidente desmintiendo estas afirmaciones. O sea, ¿cómo está la comunicación adentro del gobierno? ¿Cómo está? Se nota lo desunido que está el gobierno ante esta situación, y no es algo que suele pasar en esta situación, sino que desde el inicio de la gestión de Carlos Alvarado hemos visto un equipo muy desunido que realmente no transmite confianza al pueblo costarricense y deja mucho que desear, la verdad. Y además hay que estar muy atentos porque Carlos Alvarado habló de ingresos seguros y temporales. ¿Eso qué quiere decir? Que van a meter más impuestos. No me explico yo cómo pretenden meter más impuestos a un pueblo que ya está golpeado por la crisis del COVID, que el pasado 1 de julio se aprobó el impuesto del 13%, y que realmente el país no está en situación o no se encuentra en el mejor momento para que vengan a añadir otro impuesto. Sí, que el impuesto era solidario de los salarios mayores de 500,000 colones, pero ¿cómo vamos a seguir poniendo impuestos tanto al sector público como privado? Y más el privado, que en este momento se encuentra muy golpeado por la situación. La verdad, de mi parte, muy mal por parte de Carlos Alvarado. Excelente, Aras. Y, perdón. Ok, continúa. Ok, y sobre los temas que habló el viernes pasado sobre la reactivación económica, la verdad me sonaron muy buenos y muy positivos, la verdad, pero es más de lo mismo. O sea, no encuentro nada nuevo de lo que era ya puesto en el plan de gobierno. No hay algo que uno diga, sí, esta medida, este va a ser la ruta, esto va a ser lo siguiente para salir de la situación en la que nos encontramos. Realmente no vemos un camino por parte del gobierno, y si nosotros no lo vemos como espectadores de la situación, la verdad es muy preocupante y hay que estar muy pendientes de lo que vaya a pasar. Excelente. Francisco. Bueno, en esta línea yo básicamente puedo concordar en algunos puntos, particularmente porque lo presentado por el presidente el 1 de mayo, pues evidentemente no fue lo esperado. Se sabe que es un informe de labores de lo que se ha hecho y también de lo que se va a hacer. Y en esa línea, pues quedó debiendo. O sea, no fue un eje real y necesario dado el contexto en el que estamos viviendo, particularmente porque no se tocaron los temas centrales que se necesitan y que son urgentes, que tenemos gente que está ahorita aguantando hambre, que tenemos gente que está perdiendo sus empleos, que no tiene una fuente de ingreso segura, que tenemos una cifra del desempleo que va a la alza, así como una cifra de la pobreza. Tenemos distintos informes del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, de incluso de la CEPAL, donde indican cómo la pobreza va a continuar aumentando producto del COVID-19. Y esto es un tema que definitivamente es urgente, es urgente tocar por la necesidad inmediata que tenemos de intentar paliar esta crisis. Sin embargo, yo también creo que es necesaria la discusión de impuestos, principalmente para los quintiles de mayor ingresos de nuestra sociedad. O sea, con esto me voy a remitir a, por ejemplo, el estudio que hizo Lorenzo Ramírez Cardosa, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y economista, donde indica que poniéndole un impuesto del 1% a el patrimonio de FIFCO y otras grandes empresas, lograríamos tener más de 50,000 ayudas para de aproximadamente 62,500 colones de la política nueva implementada del Plan Proteger,
con lo que lograríamos cubrir y ampliar la base de personas que se encuentran en este momento en desamparo. Entonces yo creo que la discusión de impuestos sí es necesaria, sin embargo, no tanto que recaiga sobre la clase trabajadora que ya evidentemente se ve golpeada, que es un tema que no se tocó en el discurso y que no hubo mención alguna. Y también pues, evidenciar que no fueron medidas tangibles. De hecho, solamente fue un anuncio el 1 de mayo. Y después, en el anuncio que surgió después, que fue el pasado viernes, em, vemos que estamos dejando a la gente atrás. Y en palabras de la investigadora Juliana Martínez, se nos está olvidando que no todos estamos en el mismo barco como se nos ha querido ver o como se nos ha querido mostrar. Mucho se ha dicho que sí, todos estamos en el mismo barco y todos tenemos que aportar. No es así. No todos estamos en el mismo barco. Algunos se están ahogando. Podemos estar en el mismo mar, pero no todos estamos en el mismo barco. Algunos se están ahogando. Algunos van en un bote y otros tienen un crucero. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahorita? Que le estamos quitando a la gente que apenas iba en bote para darle a los que se están ahogando. Y los que están en crucero, los del crucero ni se mencionan. A esos los tenemos ahí, que son la élite económica, los mega ricos de los que ni siquiera se hablan, las familias más adineradas de este país que le adeudan millones, miles de millones al Estado o que por el tipo de negocio que tienen no le aportan lo sustancial a sus ganancias, al fisco. Y ellos también, que son los que van en crucero en esta crisis, son los que deberían de estar dando un aporte más solidario para la contención no solamente de la crisis, sino también para evitar que la gente se siga muriendo de hambre. En esta discusión no se está teniendo y es estrictamente necesaria. También es que las medidas que se anunciaron el viernes pasado son recalentados de otras anunciadas en otros momentos por esta administración y por administraciones anteriores. E incluso el robo descarado a ciertos legisladores de sus propias iniciativas. No podemos omitir el hecho de que durante el anuncio de medidas para reactivar la economía, el Ejecutivo mostró un plan relacionado al cannabis, pero quitando ciertas cuestiones que ya se habían incluido en el proyecto presentado por la diputada Bolio. Entonces, vemos también cómo no hay una ruta clara y cómo el gobierno de la administración Alvarado no sabe cómo manejar la crisis. Sin embargo, también es importante destacar que muy posiblemente parte de estas situaciones se deba a que hay una élite económica que está dominando Casa Presidencial. Zapote está dominada por la élite económica. ¿En manos por medio de quién? Por medio de, por ejemplo, Edna Camacho y André Garnier, que han sido grandes ausentes en prácticamente la mayoría de anuncios económicos referentes a la reactivación y a la forma en la que podemos mantener estable esta economía. Entonces, también tenemos que evidenciar, como lo menciona en múltiples ocasiones Joseph Bayes, el juego del poder y la influencia que ejercen ciertos grupos en nuestra democracia, en nuestro Estado, y cómo ellos entonces salen beneficiados por medio de precisamente esta influencia, e incluso no sabemos, pero tal vez la coerción, y logran que en este sistema de pesos y contrapesos y en el sistema político que tenemos, cuando le intentamos dar respuesta o un output al problema fundamental que es en este momento la crisis post-COVID, salen liberados, porque las medidas económicas nunca se les toca, nunca se les menciona, y más bien al parecer pues tienen ciertos beneficios. Entonces creo que también hay que prestar especial atención a eso. Excelente, Francisco. Eh, Máster Lara, vamos a hablar con la licenciada Mata. Bueno, buenas La noches. palabra. Primero que todo, gracias por invitarme. Es un placer estar compartiendo con ustedes ese espacio. Con respecto a la pregunta, concuerdo completamente con Francisco y Arad. Han pasado poco más de 2 meses desde que el país se vio golpeado por la pandemia y esto trajo consigo costos fiscales de importancia.
Las propuestas anunciadas por el señor presidente en el informe de labores para responder a la crisis, para ser honesta, no me parecieron ni muy novedosas ni muy elaboradas. El señor presidente mencionó medidas como la atracción de jubilados para que vinieran a vivir a Costa Rica, el incentivo al turismo o la disminución del 10% de su salario. Sin embargo, creo que la gran mayoría de la población estábamos esperando estrategias y específicas para la recuperación económica y de la gran cantidad de desempleo que hay en este momento. Las personas, como dijo Arap, en este momento quieren un líder que les diga vamos a hacer esto para salir adelante, y en ese momento no lo tuvimos. Me pareció indignante y casi patético que Carlos Alvarado no presentara todas las propuestas del ámbito económico ni que las desarrollara a fondo. Diga que eso es como en este momento es lo que el pueblo más quiere escuchar, cómo vamos a seguir adelante. Y él lo que dijo durante el informe de labores, básicamente fue, sí, bueno, el equipo económico anunciará esta misma semana y explicará bien las medidas. Sigamos con lo otro. Bueno, estas medidas que vieron el 8 de mayo, como dijo Arad, también es más de lo mismo. No hay nada novedoso, nada que le infunda a la gente algo de esperanza y decir, sí, con eso nos va a ayudar a seguir adelante. La única propuesta que llegó a mencionar que promete generar una gran cantidad de puestos de empleo nuevos que llamó el interés del pueblo fue la producción de cannabis. Y aún así, me parece que el resto de propuestas no infunden gran esperanza en el pueblo, la verdad. Falta más. El señor presidente y su equipo quedó debiendo, la verdad. Excelente, licenciada Mata. José, bueno, ¿alguna otra pregunta? A mí me gustaría como hacer énfasis en ciertos puntos que escuché y que me parecieron interesantes de las respuestas de, bueno, comenzando con Arad, él dijo mucho, hizo énfasis en el impuesto solidario, que yo considero que también es una medida como no tan necesaria porque estamos atacando a la clase, como dijo también Francisco Lara, a la clase trabajadora, a las familias, personas que en estos momentos no están recibiendo muchos ingresos, o sea, no, están viendo están viendo recortes debido a la situación que vivimos. También me gustó lo que dijo Arad sobre la disonancia que hay en el mismo gobierno, ¿verdad? Que con respecto a lo del impuesto solidario, la misma tarde el presidente Carlos Alvarado salió a desmentir lo que dijo anteriormente el ministro de Hacienda. Así que ahí tenemos varios puntos que me gustarían recalcar. También me gustaría preguntarle a Francisco que él ve necesario una creación de impuestos. Sin embargo, me gustaría preguntarle si además de más impuestos, él vería factible disminución o recortes del gasto público, que también es algo, por ejemplo, estamos exigiéndole que a las personas privadas pues, aporten más de su bolsillo después de una ley fiscal que se aprobó, pero también me gustaría saber si él considera importante que el gobierno también se ajuste las cuentas, disminuya gastos, disminuya el recorte de gastos, disminuya estas partidas de gasto que tal vez el ciudadano costarricense siente que nos está aportando, pero el gobierno está quedando atrás. Así que me gustaría saber si, bueno, Francisco considera que la disminución del gasto es algo importante, al igual que el aumento de ciertos impuestos. Bueno, definitivamente el caballo de batalla de muchos sectores ahorita es decir que hay que recortar el gasto público. Sin embargo, abocando y haciendo mención a lo que se debe de hacer en el manejo de una crisis, particularmente una crisis que va a producir una recesión económica, es incentivar el gasto. ¿Cómo se incentiva el gasto? Sin reducir la capacidad adquisitiva de los empleados públicos y de los empleados privados también. En este sentido, si el Estado, si el sector público, el Ejecutivo, proyecta una disminución del gasto, este necesariamente tendría que ir por la vía de recortes de personal o reducción de jornadas laborales. ¿Qué implicaría esto? Pues obviamente reducción de la capacidad de consumo de los y las trabajadoras y trabajadores del sector público, pero además
de la reducción en la capacidad también del sector privado de colocar sus productos, porque en este momento los mayores consumidores están siendo los del sector privado, que son los únicos que no han visto reducidas sus jornadas laborales, por ejemplo, y por ende no han visto reducidos sus salarios, que eso es un factor importante. Sin embargo, creo que también se han hecho importantes avances en esta medida para muchos y muchas, puesto que con la aprobación del plan fiscal, que fue un plan fiscal regresivo absolutamente, vimos cómo se congelaron plazas, algunos salarios también se congelaron. Hubo también una disminución real en muchísimos de los salarios y anualidades de los empleados del sector público. Entonces han habido medidas. Sin embargo, en este momento, en esta crisis, reducir el gasto del Estado implicaría reducir los salarios, puesto que no hay otra partida presupuestaria en este momento que se vaya a reducir, a menos que pensemos en quitarle presupuesto, no sé, a las universidades o a instituciones como la Caja del Seguro, que de hecho es una institución que está siendo atacada en este momento por el ministro de Hacienda. Entonces, pensar en esas disminuciones del gasto más bien implicarían en daños gravísimos e importantísimos para la sociedad costarricense y no solamente para los empleados públicos, sino también para todo el sector privado que depende en cierta medida de nuestro capital humano formado en universidades públicas y de especialistas médicos que están en la caja 24/7 en aras de el mejoramiento de la salud pública. Excelente, Master Ok. Lara. ¿Algún otro tiene otra intervención o lanzo la otra Me pregunta? gustaría dar una observación a lo que dijo Francisco. Claro, Master Web. Es muy importante en estos momentos hacer un recorte de salarios, pero un recorte personal me parecería como que cerramos una herida que tiene en este momento el país, que es la económica, pero abrimos la herida del desempleo. Entonces, solucionamos un problema, pero abrimos otro. Y también con las instituciones. Tal vez hay instituciones que sean de mucha funcionalidad para el país, pero por ejemplo, una institución como el FONAVE, que sigue abierta en este momento y que realmente no le aporta nada al país, es urgente cerrarla. En una entrevista con Pilar Garrido, la líder, por decirlo así, del grupo económico de Carlos Alvarado, nos informó que tenían planeado cerrar 30 instituciones para reducir el déficit fiscal, ¿verdad? Pero viene y es como darle a tolillo con el dedo al pueblo, porque viene y dice, vamos a cerrar instituciones, muy importante. Esta vez uno dice, perfecto, van a decrecer los gastos del gobierno, todo bien, pero viene y dice, vamos a cerrar 30 instituciones y el gasto que generaban las 30 instituciones era un 0,08% del gasto público. O sea, realmente insignificante. Sí, es muy importante cerrar en este momento instituciones que no le aportan nada al país, pero también tener cuidado, como dijo José, con instituciones como la UCR y muchas más, que el MEP, entre otros, que le aportan mucho a Costa Rica. Una pregunta Ok. para Master Lara, y es si se disminuye el gasto público, por ejemplo, como usted decía, la fatalidad de despedir a empleados públicos y disminuye la capacidad de consumo de la sociedad costarricense, lo que significa que los empleados públicos representarían una gran cantidad del asunto económico en el país o de la capacidad adquisitiva de los costarricenses. ¿No se disminuye el consumo aumentando impuestos al sector privado? Bien, el tema es en el marco de la crisis, el marco inmediato. Si nos abocamos a, por ejemplo, la teoría keynesiana, donde lo que se tiene que proponer es el incentivar el gasto y por ende el consumo, sí, los impuestos evidentemente van a reducir la capacidad de consumo. Sin embargo, cuando son impuestos verdaderamente progresivos, esto no tiene un impacto real en la capacidad de consumo de las personas, sino que más bien va en aumento de aquellos que no tenían. ¿Qué es lo que sucede? Que hasta el momento lo que hemos hecho es colocar impuestos que son altamente regresivos. Colocando impuestos a la clase trabajadora no estamos solucionando nada. Lo que tenemos que hacer es
ubicar esos esfuerzos y canalizar esos esfuerzos hacia los grandes capitales y hacia las grandes fortunas o hacia los grandes ingresos que en este momento no se están viendo tocados. Ahora, ¿por qué este especial énfasis en que los empleados públicos son los que principalmente, no es que principalmente sostienen la economía, son en conjunto con el resto de la sociedad el soporte vital de la economía y del sector privado también? Pero en el marco de esta crisis, los más de 300.000 colaboradores públicos que tiene el país no han visto reducida su jornada laboral, contrario a el grueso del sector privado que ha visto despidos masivos, reducción masiva de sus horarios y demás. Entonces, aquí estamos viendo cómo la capacidad de consumo del sector público no se ha visto afectada y por ende pueden continuar con su, por lo menos su rutina de consumo o su curva de consumo actual, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que me refiero en términos de cómo es que se sostiene la economía. En el marco de esta crisis, el sector privado ha reducido jornadas y ha reducido salarios. Redujo el consumo de la sociedad y redujo el consumo de sus propios productos, de lo mismo que ellos colocan en el mercado. El Estado no ha reducido jornadas ni salarios. Entonces esto indica y es un factor crucial que permite entender también la relativa importancia en este momento de asegurar la sostenibilidad de los ingresos del sector público para lograr que desde el sector privado se siga incentivando el gasto y se siga también la misma capacidad productiva que tenían hasta el momento. Excelente, excelente, Master Lara. Vamos a pasar a la otra pregunta. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta que tiene que ver más del lado de la reactivación económica, ¿verdad? Muchos hablan y exigen medidas de reactivación económica. Hace ya 2 años que el presidente Carlos Alvarado viene hablando de la presunta reactivación económica. Las personas esperan estas medidas. Todos estamos como a la espera de un verdadero plan de reactivación económica que ya hasta el momento se ha hecho como tedioso volver a escuchar la palabra reactivación económica porque trae consigo tantas incógnitas. Así que, por ejemplo, el desempleo está en máximos históricos. Tenemos varios trimestres en que va aumentando el desempleo. La informalidad también es un tema muy importante. La mitad del empleo es informal. Las cargas sociales también es algo importante que son aspectos que presenta un inconveniente para la misma reactivación económica. Así que, no sé, me gustaría saber cuáles son sus opiniones, qué definen ustedes como reactivación económica, cuáles son los aspectos en los que ustedes creerían que una reactivación económica o bajo qué parámetros ustedes creen que será una reactivación económica. Así que adelante, comenzamos con Arad. Bueno, primero que todo, reactivación económica se le conoce el proceso mediante el cual se busca desarrollar una economía de un país o algún lugar específico, mediante cosas o algún tipo de medidas que estuvieran apagadas, estancadas o muertas, por decirlo así. Entonces, la reactivación económica buscaría revivirlas y consigo mismo traería mayor empleo, mayor empleo, inversión, aumento de salarios, consigo traería muchos beneficios, que es lo que el país busca en este momento. Es muy importante también tener presente que el año pasado, según el INEX, se cerró con un desempleo del 11,3% y para el primer trimestre de este año se tenían unos datos del 12,5%. Este último corte se hizo una semana antes del primer caso reportado por COVID en el país. El primer caso reportado. Por lo que las cifras que nos ha dejado el COVID de desempleo y todo lo que ha pasado aún no están y van a estar hasta agosto. Entonces es realmente preocupante y más, con el tipo de administración que le ha dado el gobierno a este tipo de asuntos. Hablar mucho del tren eléctrico, el cual es una muy buena iniciativa por parte del gobierno, pero ¿cuál es el problema de esto? Que viene mañana, se aprueba en la asamblea, todo bien, todo perfecto, pero no es que viene, se aprueba mañana y ya pasado mañana está, y ya la otra semana va a estar listo. O sea, no,
si se aprueba, se llega a aprobar en este gobierno de Carlos Alvarado, podrían ser apenas las bases para la construcción del tren. Entonces eso sería un proyecto a mediano o largo plazo, no sería algo que nos pueda sustentar la necesidad que tenemos ahorita. Entonces, ya dependería también del próximo presidente o de los próximos 2 presidentes o presidentas si quieren seguir con este tipo de proyectos, lo cual sería lo indicado, porque según el ministro de Presidencia, Marcelo Prieto, generaría más de 100,000 empleos, que estaría excelente, y más para la situación que está atravesando el país, pero realmente necesitamos medidas para allá, no medidas de mediano o largo plazo. Gracias. ¿Va a ser Lara? Bueno, en ese sentido, sabemos que reactivación económica es la muletilla de muchas y muchos hoy, ¿verdad? Desde mi perspectiva, es un conjunto de acciones que deben ir orientadas no solo al tema de buscar obtener más ingresos, no, sino, como ya lo dije anteriormente, estimular el gasto o estimular el consumo, aunque a muchos no les guste esta palabra, ¿verdad? Para que haya, o sea, a muchos no les gusta porque lo ven negativo, ¿verdad? Pero es lo que se necesita para que haya movimiento de dinero, para que el Estado perciba ingresos, el sector privado perciba ingresos, para que la sociedad en general tenga esta constante del consumo, ¿verdad? Y que permita entonces esta reactivación tan ansiada, porque la contención del gasto lo que provoca es una contracción y todo lo contrario a lo que queremos, ¿verdad? Entonces, jamás va a ser como lo postulan ciertos grupos, reducir el Estado, recortar personal y darle beneficios a los grandes capitales bajo la premisa de la teoría del derrame. ¿A qué me refiero con la teoría del derrame? Que existe una teoría dentro de la ciencia política y dentro de la economía también, donde se supone que si le damos beneficios, qué sé yo, beneficios fiscales y también ciertos incentivos al sector privado, en algún momento lo que les dimos a aquellos empresarios que están arriba va a ir cayendo poco a poco hasta los demás abajo. En Latinoamérica hemos visto que eso no funciona. Y esto no me lo invento yo. Esto hay estudios comprobables que afirman y aseguran que esto evidentemente no funciona, porque aquí los grandes empresarios y los grandes capitales, por más incentivos que se les dé, lo que van a hacer es entonces aprovechar y generar más riqueza para ellos y no para el resto de la sociedad en general. Entonces, definitivamente la reactivación económica no puede ir por esa vía, tiene que ir por una vía em, de incentivar el gasto, incentivar el consumo y de ser un poquitito más solidarios, perdón. También tiene mucho que ver en términos de reactivación económica el panorama internacional. No podemos pensar solamente en Costa Rica como un único factor. Para este tema convergen distintas realidades y distintos mercados debido a que vivimos en un sistema globalizado, capitalista y que privilegia evidentemente la acumulación de riqueza y un modelo económico extractivista y destructor, ¿verdad? Entonces, también tiene que ver mucho el panorama internacional y como vivimos en una lógica de mercado, que lo que hace es, como lo propone también Marx, que tiene un periodo donde hay mucha producción, producción a toda marcha, se llega a un pico, en ese pico hay sobreproducción, entonces quedamos en inflación, quedamos en desempleo, quedamos en parálisis económica. Vienen entonces otra vez las medidas de recuperación, intervención del Estado, medidas de recuperación y se vuelve a repetir el ciclo, ¿verdad? Máxima producción, sobreproducción, caída, desempleo, etc. Entonces, este panorama internacional que estamos viendo hoy también, que es bastante desalentador, precisamente que va de la mano del modelo económico que se nos ha impuesto, pues también es negativo. Entonces, si el panorama internacional es negativo, como nosotros estamos necesariamente condicionados a ese panorama, pues vamos a tener desafortunadamente problemas para alcanzar esa ansiada reactivación económica de la que tanto hablan ciertos grupos de economistas y de académicos en nuestra sociedad. Entonces, em, es,
es bastante preocupante porque mientras sigamos bajo este sistema no va a haber manera de que exista una mejora sustancial en calidad de vida y por ende no va a haber recuperación y reactivación económica justa y solidaria para todos los sectores. Excelente, excelente, Máster Lara. Licenciada Mata. Bueno, definiría la reactivación económica como un proceso con el cual se pretende conseguir que la economía de un país mejore, progrese, siga adelante, luego de haber estado en una época de dificultad. Los gobiernos buscan implementar políticas para que la economía vuelva a funcionar. Por ejemplo, implantan medidas de generación de empleo y de incentivo de consumo. Y bueno, si esto logran su finalidad, los índices de empleo aumentan, la producción de bienes y servicios se incrementan, al igual que sus precios debido a la ley de oferta y demanda, haciendo que esto inicie con una fase de desarrollo económico que conlleve la mejora del bienestar de la población. Bueno, para analizar un proceso como este se utilizan distintos indicadores. Los más comunes son el Producto Interno Bruto o el Producto Nacional Bruto. Pero también hay otros con los que se pueden trabajar, como sería la inflación, el desempleo, la inversión, el consumo, entre otros. Excelente, licenciada Mata. Para continuar con esta discusión acerca de lo que se ha dicho en materia económica post-COVID, ya tenemos definido lo que es el término de la reactivación económica. Excelente. Esperemos que nuestro público también pueda entender a qué se refiere este sonado término. Ese término está muy arraigado en la palestra política últimamente. Lo mencionan legisladores, lo mencionan miembros del Ejecutivo, la oposición misma. ¿Cuánta viabilidad o utilidad en materia económica perciben ustedes desde los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo? En este caso, el tren eléctrico que ya mencionaron, ¿cierto? Por parte del Poder Legislativo también hay un proyecto bastante interesante que ha despertado críticas y alabanzas de la población, como es el cáñamo que propone la diputada independiente Zoila Rosa Bolio, e incluso iniciativas populares como la posible exploración y explotación de petróleo en el país. ¿Cómo ven estas medidas? ¿Qué piensan? ¿Cuáles son más viables? ¿Cuáles más inviables? ¿A largo, mediano, corto plazo? ¿Cómo la ven desde las diferentes perspectivas que podrían ustedes tener? Master Lara. Ok. Master Weber, lo siento. Oh, perdón. Master El Weber. orden. Claro, no, tranquilo. Puede, Master Weber, adelante. Ok, empezando por lo preocupante que es la situación. El desempleo se encuentra en cifras históricas en este momento. Necesitamos pensar con la cabeza en frío qué es lo que vamos a hacer. Está el proyecto del tren eléctrico, como te dije ahora. Sí, muy buena opción, muy buena vía, pero ¿cuál es el problema? Que simplemente este gobierno podría ser la base para la construcción de esto. Generaría ingresos al país a mediano o a largo plazo. O sea, realmente es muy difícil que un proyecto como este, en el que el gobierno restando su mayor enfoque pueda darnos beneficios a los costarricenses en este momento de urgencia que tenemos, que familias en este momento no tienen que comer, no tienen ingresos, están desempleados. Realmente necesitamos algo para este momento, por lo que el tren eléctrico, me parece que sea en este momento la mejor solución que se le pueda dar al problema. Después tenemos el caso del cáñamo de la diputada Zoila Rocio, perdón, ¿cuál es el nombre? La diputada Zoila Rosa. Rosa Bolio. Zoila Rosa, disculpen. La verdad me parece una buena propuesta, pero no lo suficiente para acaparar los gastos que se necesitan hacer de generar el empleo que se necesita generar en este momento. Es una propuesta completamente independiente, que sí puede traer muchos beneficios al país, empresas que quieran empezar a producir eso, lugares que los quieran empezar a usar, pero realmente no es algo también que uno diga, sí, esto es suficiente para reactivar la economía del país, esto es suficiente para generar empleos. No, para nada.
Y por último, con la iniciativa popular de la explotación del petróleo, es un caso un poco particular, ya que por un lado, bueno, tenemos dos puntos de vista diferentes. El primero fue que el ingeniero del TEC, Carlos Roldán, propuso esto ante la Asamblea y según los estudios, el país ahorraría entre 1.000 millones de colones y 1.200 millones de dólares, no colones, de dólares al año en compra. Sí, el país los ahorraría. En vez de gastarlos, el país se podría dejar esos millones. Y sí, muy buena opción, pero el daño ambiental que este tipo de proyectos provocaría sería muy patético para el país. Como te dije ahora, cerramos una herida que tiene el país en este momento, pero abrimos otra que nos puede salir incluso más caro. Entonces, tal vez sería también un buen punto con el monopolio que tiene Recope en este momento. Los salarios tan altos que manejan los funcionarios de Recope podría ser una buena opción para la competencia y quitar el monopolio que tiene el Recope, pero el daño ambiental que causaría este tipo de proyectos es patético. Excelente. Master Lara. Bueno, en este sentido hay muchísimos factores, ¿verdad? A mí me gustaría abarcar básicamente lo relacionado con el proyecto de ley del cannabis, tren eléctrico, petróleo y también particularmente la aprobación de ciertos empréstitos que definitivamente este, son un factor de vital importancia para la reactivación económica y les diré por qué. En primer lugar, estas medidas se ven atractivas, pero algunas no están tomando en cuenta la realidad social de este país. Pensemos, por ejemplo, en la producción de cáñamo, ¿verdad? El tema de marihuana medicinal, presentado por la diputada Zoila Rosa Borio. Este limita, en primer lugar, vemos cómo es un proyecto de ley que queda debiendo, digamos, de acuerdo a nuestros tiempos. Se sabe que el mayor ingreso, el mayor beneficio para el Estado sería si fuese un proyecto que pretende la legalización de la marihuana para fines no solamente medicinales, sino también recreativos, abriendo así una posibilidad de mercado gigantesca y enorme que está desaprovechando. En segundo lugar, y es el factor más importante y más controversial de este proyecto y que al que no se le está prestando atención, es que las licencias para la producción de cannabis van a rondar más de $300,000. O sea, estamos dejando de nuevo un mercado en manos de una élite. ¿Qué ciudadano o ciudadana promedio de Costa Rica interesado genuinamente en tener una mayor capacidad de ingresos o en convertirse en productor de cannabis medicinal va a poder pagar $300,000 para una licencia solamente para producir? No estamos contando también que somos el país más caro de Centroamérica en términos de generación de energía eléctrica. Entonces, no estamos contando gastos operativos, no estamos contando gastos en salario. O sea, un montón de factores que se están dejando por fuera y que entonces eventualmente es un proyecto que no se ha pensado de la manera en la que se tiene que pensar o no se ha desarrollado de la manera adecuada. Así que continúa siendo un proyecto débil, un proyecto endeble, un proyecto muy polémico porque está dejando de lado el factor importante de consumo recreativo también y que da acceso a licencias solamente para el corporativismo. Entonces vamos a seguir fragmentando la economía hasta que no quede nada para nosotras y nosotras, dejando todo al Big Pharma, abandonando a los productores locales, ¿verdad? Y pues evidentemente generando un debilitamiento también en nuestra producción nacional. O sea, estamos cayendo igual en manos de un neoliberalismo completamente despótico y protegido también desde el Estado, lo cual me parece irónico. Con el tema del petróleo, pues eso es un rotundo no. Es imposible pensar que como país comprometido con el ambiente y que nuestra principal fuente de ingreso provenga del turismo,
en muchas ocasiones, pretende explorar y explotar combustibles fósiles, contaminando el ambiente, violando el derecho a un ambiente sano, violando el principio de no regresión en materia ambiental y principalmente dañando la salud de la sociedad. Eso está completamente comprobado, que la extracción de combustibles fósiles afecta enormemente a la sociedad. Así que em, es una cuestión total y completamente fuera de lugar y fuera del debate, principalmente porque también, no solamente el mundo, sino también Costa Rica va en un camino diferente. Vamos en la vía de energía renovable, energía limpia y no más este tipo de energías y combustibles que lo único que hacen es dañar y afectar el ambiente y el planeta, la casa común de todos y de todas, ¿verdad? Finalmente, quisiera hablar de los empréstitos, particularmente el empréstito relacionado con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia de Desarrollo, que es una medida fundamental para la reactivación económica. ¿Por qué? Porque esos empréstitos vendrían a facilitar ingresos para el Estado para la protección de la Caja Costarricense del Seguro Social, de los gastos que tiene el Estado en este momento, de la inversión que debe hacer el Estado en este momento y asegurar en cierta medida también en nuestra institucionalidad, ¿verdad? Lo que em, en palabras de Vallés, es la parte de la política como estructura, ¿verdad? La base de la política, desde donde salen también los outputs, ¿verdad? Y desde donde recibimos los feedbacks también en materia de política pública. Entonces, definitivamente son medidas económicas necesarias y esenciales para asegurar una reactivación económica justa, que fue lo que mencioné antes. No podemos pretender una reactivación económica basada en los mercados nada más. Tenemos que enfocarla en un tipo de justicia social, justicia solidaria, equitativa, redistributiva, enfocada en los sectores más desprotegidos y menos privilegiados de nuestra sociedad. Entonces es definitivamente necesario. Y finalmente, el tren eléctrico a largo plazo es total y completamente importante. O sea, es una medida que desde ya se tiene que comenzar a trabajar, desde ya tenemos que ser visionarios en esa línea. Vendría a dar, por ejemplo, sostén económico a muchísimas familias porque lamentablemente la cifra de desempleo que comentaba este, el, el Guave. licenciado Guave, esa cifra del desempleo es mayoritariamente de profesionales o de trabajadores no calificados. En la construcción de un tren eléctrico se necesitan trabajadores de todas las áreas del conocimiento e incluso también trabajadores no calificados. Entonces, estamos hablando de que esta generación de empleos vendría a solventar muchísimo las necesidades inmediatas y básicas de una gran cantidad de familias de bajos recursos o de los quintiles de menor ingreso de la población. Entonces estaríamos combatiendo dos temas completamente importantes: la desigualdad social y económica y también como lo ha querido mostrar esta administración, los nudos del subdesarrollo, ¿verdad? Estaríamos entonces también eliminando en cierta parte esos nudos que nos tienen todavía atrapados en medios de transporte del siglo pasado y en empresas y en temas también concernientes a salud mental que nos tienen totalmente dañados por toda esta situación vial que vivimos. Entonces serían temas totalmente necesarios e importantísimos para asegurar y establecer una reactivación económica justa y solidaria. Excelente. Marcelara, licenciada Mata. Bueno, como mencionaron Francisco y Arad, el tren eléctrico se pronostica de manera muy positiva, pero como un proyecto a largo plazo. Todos sabemos cómo se desarrollan este tipo de proyectos en Costa Rica, toman su tiempo, pero este proyecto replica no solo al compromiso de mejorar los sistemas de transporte público, sino también la reactivación económica del país. Si se quiere lograr un crecimiento en la economía, se debe poner en marcha
medidas de tipo estructural para lograr un efecto rebote y de esta forma obtener una recuperación en el ámbito de producción y empleo. El tren eléctrico no solo produciría un mayor crecimiento del empleo, sino que también llegaría a afectar la economía local de las zonas por las que pase, por así decirlo. En el segundo caso, el proyecto de ley que busca legalizar la producción de cáñamo, que fue propuesto por la diputada Soledad Rosa Bolio, a pesar de ser un tema polémico y, como dijo el licenciado Francisco, débil, promete ser una gran fuente de nuevos puestos de empleo, tanto para obra de mano calificada como no calificada. Según ciertos análisis que estudié para el año 2021, generaría un total de 4.079 puestos de trabajo. Además, generaría una nueva industria de producción que, según estos mismos análisis, si lograra llegar a suplir el 5% de la demanda mundial, tendría un ingreso de 167 millones en renta y aproximadamente 1.277 millones en impuestos. Y definitivamente el país tiene las condiciones para la producción del cáñamo industrial. En el caso de la exploración y exportación de petróleo, sí, esto puede ayudar a estimular la economía, según el investigador, como mencionó Arad, el investigador del Instituto Tecnológico de Costa Rica y consultor de energías, Carlos Rondal, dice que esta propuesta busca incentivar la competencia en el ámbito industrial, que ciertos estudios que él mencionó dice que Costa Rica tendrá una capacidad de 270.000 millones de dólares en producción y ahorraría entre 1.000 y 2.000 millones al año en compra de este producto. Sin embargo, yo considero, por lo que mencionaron Francisco y Arad anteriormente, esto como una propuesta totalmente absurda, ya que Costa Rica se caracteriza por ser un país verde que, bueno, busca la preservación del medio ambiente y además esta propuesta iría totalmente en contra de una de las grandes metas que tiene Costa Rica, que es lograr la carbono neutralidad. Además, según el señor presidente, esta propuesta no es muy bienvenida, ya que se está continuando con la lucha para impedir la exploración y exportación de petróleo. Explotación, perdón. Perfecto. Bueno, continuando ya con la próxima pregunta. Recientemente Costa Rica fue invitada oficialmente por la OCDE a formar parte de este mismo organismo, después de un largo proceso de 8 años, comenzando con la administración de Laura Chinchilla, después con Luis Guillermo Solís. Parece que el proceso ha concluido ya, ahorita solo estamos a un paso de formar parte de la OCDE. Me gustaría saber cuáles son sus respectivos análisis, cuáles son sus visiones con respecto a Costa Rica formando parte de esta organización internacional, ¿verdad? Sabemos que Costa Rica, bueno, contaría con una de las deudas públicas más altas de Latinoamérica y pues una de las deudas más públicas más altas de esta organización. Además que tiene un crecimiento de su PIB bastante bajo, considerando que Costa Rica es un país que sigue en vías de desarrollo. Así que me gustaría saber cuáles son los retos que implica para Costa Rica, cuál es su visión, si piensan que, bueno, esto puede ser bueno para el mediano plazo, sin embargo, para el largo plazo puede implicar muchas connotaciones negativas, porque sabemos que Costa Rica, bueno, se ocupa, para formar parte de este organismo, se ocupa tener una disciplina fiscal, se ocupa tener, bueno, tienen que pagar también membresía, que representa unos $2 millones al año. Así que, bueno, le voy a dar una oportunidad para que ustedes se expliquen qué consideran, cuáles son sus visiones con respecto a la reciente noticia. Arad. Bueno, realmente no me parece algo que le vaya a provocar algún cambio al país. Realmente me parece que es más algo como de lo que el mundo ve de Costa Rica, lo que los demás países ven, algo de estética. No me parece que esto vaya a generar algún tipo de beneficio a corto plazo para Costa Rica. Necesitamos algo a corto plazo, algo en este momento
como para estar pensando en si entramos en la OCDE. Realmente no es algo prioritario en este momento. Sí, que hace tiempo ya estaba ahí y que hasta ahorita nos aceptaron. Perfecto, pero realmente no me parece que sea algo al cual hay que prestarle mucha atención en este momento. Hay asuntos más importantes, temas prioritarios, como para ponernos a pensar si Costa Rica fue aprobada o no. Muy pocos beneficios le traería al país, la verdad, a corto plazo. Gracias. Perfecto. Master Lara, ¿algo que decir? Bueno, quizás querría empezar por recordar las palabras del maestro Pasquino. Pasquino hablaba y hacía mención en infinidad de sus obras que para que una democracia se sostenga, uno de los factores principales es la forma en la que le hace frente a las crisis económicas. En este sentido, entre mayor capacidad económica tenga una democracia, mejor le va. También me permito recordar el último informe del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, donde habla de la fuerte democracia que tiene este país. ¿Por qué menciono estos dos factores? Porque para sostener la democracia necesitamos asegurar la paz. Y para asegurar la paz necesitamos igualdad. El ingreso a la OCDE de Costa Rica debe servir entonces como un impulso para reducir o para aplicar políticas públicas concernientes a reducir estas brechas. ¿A qué me refiero? Necesitamos mejorar distintos indicadores sociales. Por ejemplo, Costa Rica en este momento, de los países miembros de la OCDE, es el segundo país que más horas de trabajo tiene y sin embargo es el país con uno de los mayores desigualdades por concepto de ingresos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo clarísimo. Trabajamos un montón, pero tenemos una desigualdad que cada vez se va haciendo más grande. ¿Cómo pretendemos que una democracia se sostenga de esta forma? Es muy, muy complejo que se sostenga o que incluso, como lo mencionan distintos autores en el área de la ciencia política, Pasquino y Dahl, por medio de la democracia podrían llegar otras figuras de autoridad u otros regímenes políticos que entonces pongan en peligro la institucionalidad y las libertades o las bases fundacionales de nuestra democracia, la libertad, la paz y el respeto por el ambiente. Así que definitivamente el ingreso de la OCDE a corto plazo nos tiene que servir como un recordatorio de las medidas que debemos de tomar urgentes en aras de asegurar nuestra estabilidad democrática y también de reducir las desigualdades tan profundas y tan estructurales que tenemos en nuestro país. Excelente, Master Lara. Licenciada Mata, ¿algo que decir? Bueno, la integración en la OCDE, en mi parecer, es algo, como dijo Arad, de más que todo prestigio. Sin embargo, esto trae algunos beneficios. Por ejemplo, Costa Rica podrá participar en más de 300 comités y grupos de expertos y de trabajo que buscan soluciones para muchos retos que enfrenta el mundo. Otra de las ventajas de ingresar es acceso a importantes socios comerciales. Esta oportunidad es, sin duda, creo yo, la más importante para, que trae el formar parte de esta organización, dejando de lado el prestigio. Bueno, Costa Rica se posiciona en un nivel importante donde pueda relacionarse con otros estados miembros y, bueno, así obtener como un equilibrado y seguro tal vez para la intervención internacional. Excelente, licenciada Mata. Y ya que nuestros expertos nos dilucidan un poco o nos dan una idea de lo que significa formar parte de la Organización del Desarrollo y la Cooperación Internacional, quisiéramos ir cerrando este programa eh, con una última pregunta y es un pequeño análisis perspectivo que ustedes podrían hacer acerca de, del país. En este caso, quisiéramos saber qué
¿qué panorama tienen para Costa Rica en los próximos 10 años? En materia económica, al menos. ¿Ustedes creen que podría haber otra década perdida? ¿Podríamos avanzar mucho más de lo que se ha hecho en esta última década? ¿Cómo lo ven? ¿Qué perspectivas tienen desde las diferentes áreas de trabajo que ustedes realizan? Master Guave. Bueno, realmente aquí hay que entender algo primero. La crisis económica que atraviesa el país en este momento no empezó ayer ni por culpa del COVID, ni por culpa de este gobierno. Esta crisis económica empezó desde la administración de Oscar Arias en el 2006 al 2010, luego de la famosa recesión mundial que vivió el mundo en el 2008 y las medidas que este adquirió para combatir esa recesión. Sin duda que no fueron las mejores, ya que buscó subir salarios a funcionarios del gobierno, no buscó invertir en gastos puntuales o tal vez invertir o simplemente invertir en infraestructura como normalmente debería decir, o hacer gastos puntuales nada más, sino que buscó cómo subir salarios, buscó medidas muy raras, la verdad, que provocaron que el país, que Costa Rica fuera el único país en este lapso que incrementó su gasto público de un 15,7% en el 2007 y en el 2010 llegó al 19,8%. De tal manera, Costa Rica fue el único país latinoamericano que subió su gasto público y también el único que vio la pobreza aumentar de manera significativa. Entonces, realmente esta crisis que estamos atravesando, el desempleo, la pobreza extrema, la pésima situación económica en la que se encuentra el país, la venimos arrastrando hace años. En el mandato de Laura Chinchilla realmente no hubieron muchas opciones, digamos, de qué se podía hacer, ya que la Asamblea Legislativa, con la irresponsabilidad y el poco compromiso con el país, se formaron prácticamente dos bandos, la oposición y los que están a favor del gobierno, y no pudieron tomar ninguna acción concreta por parte de Laura Chinchilla para combatir este mal. Luego, el presidente Luis Guillermo Solís le pasó prácticamente lo mismo, la asamblea muy dividida, no tenía apoyo, un apoyo realmente que le sustentara lo que él quería hacer, por lo que tampoco se tomaron medidas, además de que los gastos en el mandato de Luis Guillermo Solís subieron mucho. Entonces, no hubo un interés por parte de él de que querer reducir el déficit fiscal en el que se encontraba Costa Rica en ese momento, que era un 5,3%. Y para el 2018, cuando le entregó el gobierno a Carlos Alvarado, perdón, lo entregó con el más alto de los últimos 17 años de Costa Rica, con un 6,2%, que pudimos ver la poca capacidad para Luis Guillermo Solís de tomar una decisión concreta y buscar el apoyo de la Asamblea y la falta de liderazgo que tuvo. Esta década, más que todo, nos tenemos que centrar en mantener el país a flote. No podemos hablar de otra década perdida o no nos podemos adelantar a los hechos, pero sin duda que la pésima situación que está viviendo el país, y no solo el país, el mundo en este momento es muy preocupante, y todo lo que pueda hacer, las medidas económicas que se puedan hacer, va a depender de lo que queda de la gestión de Carlos Alvarado y de los próximos dos presidentes de la República o presidentas, ya sea así. De mi parte, yo considero que el país lo primero que debería de hacer sería hacer una reforma fiscal, bajar salarios de funcionarios que son patéticos, esos salarios, buscar la manera de hacer el Estado más pequeño, porque es la única manera en la que se puede combatir en este momento y lo más viable que se puede encontrar. Por ejemplo, en este momento el país lo que necesita es fundir todas sus deudas que tiene en este momento. ¿Y qué pasa? Que sí, pueden ir mañana y pedirle un crédito al Fondo Monetario Internacional, necesito esta plata para saldar esta deuda que tengo. Y también hay que tener presente la deuda de 1,5 billones de colones que tiene el Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, ¿qué pasa? Vienen, piden el dinero, piden tasas favorables y piden
un plazo en el que sí se pueda dar devolver ese dinero que se prestó, pero el problema es que este gobierno no está comprometido con algo así. Este gobierno no tiene la capacidad de armar una vía, que es lo que pide el Fondo Monetario, para poder sustentar lo que ellos están pidiendo y la manera en que se le vaya a devolver ese dinero. Entonces, realmente, una década perdida no lo podríamos saber en este momento, pero sin duda que va a ser una época muy difícil, tanto para nosotros como para el mundo entero. Gracias. Master Guave. Master Lara, ¿algo que decir? Aquí me encantaría traer a colación las palabras de Mario Bunge en su obra Filosofía Política, donde mencionaba que si nos quedábamos en la teoría y si de esta nunca la acompañábamos de realidad, entonces no íbamos a brindar nunca soluciones reales. Si bien es cierto, mi área de especialidad y a lo que me he dedicado toda la vida tiene que ver con la academia y la investigación y la teoría básicamente, hablar de una década perdida condiciona necesariamente ver la realidad. Latinoamérica no es que haya resurgido y sea ahora una superpotencia o una región comparable o equiparable a bloques como la Unión Europea o el bloque de países de la Liga Árabe. Jamás. Seguimos siendo una región profundamente desigual, al igual que todo el sur global. Seguimos sufriendo las consecuencias de los modelos extractivistas, colonialistas, racistas y neoliberales, agudizados, por supuesto, en la década de los 80, ¿no? Con la crisis del petróleo en el 79 y el debacle económico que tuvimos. Sin embargo, hablar de una década en un 100% con total seguridad no se puede, porque aquí estamos hablando de algo profundamente cambiante y quienes pertenecemos al área de las ciencias sociales lo sabemos. La sociedad es el objeto de estudio más cambiante que podemos encontrar. El comportamiento social puede cambiar de la noche a la mañana sin ningún tipo de, de antecedente al que podamos hacerle frente de forma inmediata. Entonces, en distintos escenarios, sí podemos hablar de una agudización de la crisis, de una agudización en el desempleo y de un recrudecimiento en la calidad de vida de las personas. Definitivamente van a haber problemas si no pensamos en gestionar mejor los recursos que tenemos y en orientar las cargas impositivas, que es a lo que he intentado hacerle mención todo este tiempo, hacia una mejor progresividad y una mejor solidaridad. De hecho, en esta línea, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica estima que producto del COVID-19 las personas en condiciones de pobreza van a aumentar de 23 de cada 100 personas a 24 y 30 de cada 100 personas. O sea, vamos a tener un aumento bastante importante en términos de pobreza, dado que ya tenemos también una gran cantidad de personas en pobreza y pobreza extrema. 400,000 personas, un cuarto de la población ocupada, podrían perder el empleo durante la pandemia. Ni hablar de cuándo lo van a recuperar, ¿verdad? Definitivamente la recuperación rápida del empleo es poco probable porque una eliminación rápida de restricciones arriesgaría a un rebrote de pandemia que no lo queremos, no es lo que queremos en este momento, dado que también tenemos un sistema de salud pública debilitado producto de las políticas neoliberales de los 80 y producto del gran endeudamiento que tiene el Estado y el sector privado también, y en esto tenemos que ser enfáticos, el sector privado también producto de las deudas millonarias y de las amnistías tributarias que se le han hecho a grandes empresas también y corporaciones. Entonces no podemos darnos el lujo de tener un brote de la epidemia y saturar los servicios de salud que ya de por sí están en mal estado. Además, hay una escasa demanda internacional que evidentemente va a complicar aún más el panorama para nuestros sectores productivos exportadores. Así que en este momento, por ejemplo, para hablar de evitar una década perdida, es indiscutible la eficiencia del plan Proteger, por ejemplo. Sin embargo,
es urgente aumentar la base de los beneficios, redistribuir o redirigir los esfuerzos para grabar o por lo menos para captar la riqueza de los grandes capitales y por lo tanto para reforzar nuestra estructura democrática presidencialista y dar una respuesta, como bien lo menciona Joseph Bayes en su libro Ciencia Política, dar una respuesta a los sectores sociales por medio de nuestro sistema político, por medio de un input, que en este caso sería la discusión o el descontento social por la desigualdad, un output, que en este caso sería una política pública orientada a la progresividad de la riqueza, a agravar a los sectores que más tienen para ayudar a los sectores que menos tienen, y un feedback que se traduciría en observar, en analizar y en cuantificar cómo esto mejoró o no la calidad de vida de las personas. Tenemos ejemplos e incluso me gustaría también mencionar que podríamos discutir una renta global que en este momento no se está discutiendo porque también los sectores neoliberales y los sectores poderosos de este país están total y completamente en contra de rentas globales cuando hemos visto que en otros países esto ha sido de beneficio y de vital importancia también para los sectores. Así que podríamos también incluso hablar de la posibilidad de crear una renta global que permita la subsistencia de las familias que en este momento están sumamente mal producto de la pandemia y que van a seguir de esta forma durante muchísimo tiempo, dado la situación tan extraordinaria que nos está tocando vivir. Excelente, máster Lara, licenciada Mata. Bueno, como mencionaron anteriormente, Costa Rica estaba en crisis desde hace décadas y costará mucho que se recupere, o sea, tomará años, pienso yo. Se esperaba que la economía del país sufriera una caída del 1.5% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, las medidas de distanciamiento social que se han decretado provocaría una caída del 3,6%. Esta situación tan extraordinaria que está afectando tanto a Costa Rica como a todo el mundo ha influido en la economía en distintas maneras. Asimismo, las predicciones que se tenían dispuestas para los años próximos se han alterado. Pienso que el panorama de los siguientes años va a depender mucho de las medidas que ponga en marcha el gobierno de la República para la recuperación económica del país y los resultados de esta luego de la crisis sanitaria. Como dijeron igual anteriormente, otra década perdida, no sabemos, es una situación muy cambiante, es algo que no podemos asegurar en estos momentos. Perfecto. Máster Arad, máster licenciado Francisco, máster Noelia, muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Fue un programa muy esclarecedor, saber sus visiones, saber sus perspectivas sobre Costa Rica, sobre la situación que estamos viviendo y sobre la situación a futuro. Muchas gracias, espero que nos acompañen en próximas entregas de este programa. Edgar, adelante. Disculpe. Muchas gracias también a todo nuestro público, a todas las personas que nos están viendo y están interesados en aprender acerca de la economía. Esto fue Cringe Economics, donde no se necesita ser economista para saber economía. Muchas gracias y a nuestros invitados. Muchas gracias. Muchas gracias.